Capítulo 9. La liberación de la esclava. La muerte de Bertolt no fue un final. Fue un desgarro en el velo de la realidad. En el cráter vidriado, mientras el eco del nombre de Reiner se perdía en el viento envenenado, algo más sucedió. La purificación cataclísmica, la colisión entre el chakra del 9 colas y la esencia del fundador dentro del colosal, no solo aniquiló, resonó. En la dimensión de los pads, el estruendo fue un trueno perpetuo. Ymir Fritz, la niña esclava, dejó de llorar. Se puso de pie. Las montañas de arena a su alrededor se derrumbaron, no en caos, sino en un silencio expectante. Los incontables titanes de arena, reflejos de todas las almas eldianas, se volvieron hacia ella. Sus ojos vacíos, por primera vez, mostraron un destello, el reflejo de la luz dorada que Naruto había liberado. Ymir miró sus manos, las mismas que habían construido y sufrido por 2000 años. El mandato del rey Fritz, el levántate, que había sido la ley fundamental de su existencia, se sentía ahora como un hilo podrido, quemado en un extremo por el chakra purificador. No había sido cortado por completo, pero ya no tiraba con la misma fuerza. Un pensamiento, claro y propio, surgió en su mente, la primera idea que era completamente suya en milenios. ¿Por qué? ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué seguía obedeciendo? El amo que la había esclavizado estaba muerto hacía siglos. Los que daban órdenes ahora eran solo ecos, descendientes que gritaban a través de la sangre. Y ahora, una luz nueva le mostraba que había algo más allá del dolor y la obediencia. Extendió su mano. En lugar de formar un cubo de arena obediente, la arena a sus pies se agitó, formando una figura tosca pero reconocible. La figura de un hombre con cabello alborotado y una capa ondeante. Naruto Uzumaki. La arena, siempre un medio para la esclavitud, intentaba por primera vez imitar la libertad. En el mundo real, la consecuencia fue inmediata y global. En todo el territorio de Paradis y en los continentes más allá del mar, los eldianos de sangre pura sintieron una convulsión. No fue dolor. Fue un vacío seguido de un latido nuevo, irregular y salvaje. En el cráter, Eren Jaeger se desplomó, agarrando su cabeza. Ah. Los caminos. Están cambiando. No obedecen. Gritan, preguntan, dudan. Visiones caóticas lo inundaron. No la ordenada pero terrible línea futura del fundador que había vislumbrado, sino un caleidoscopio de posibilidades. Vio a Ymir mirándolo, no como un dios o un amo, sino como una niña confundida que le tendía una mano. Vio a su padre, Grisa, llorando no por la misión, sino por el hijo al que había condenado. Vio a la sonriente, no como un destino, sino como una de las muchas pesadillas que podrían ocurrir, o no. La maldición de los titanes no se había roto. Se había desincronizado. Ymir ya no construía ciegamente. Dudaba. Y su duda resonaba en cada eldiano que podía acceder a los pads. Para Naruto, el cambio fue aún más directo. Al ponerse de pie, exhausto, notó que las líneas de energía corrupta que veía en el modo sabio ya no eran estáticas. Parpadeaban. Algunas se debilitaban, otras se retorcían con una nueva energía, caótica pero viva. El pegamento que unía a los titanes a su maldición estaba perdiendo su composición química estable. ¿Qué hiciste, mocoso? Preguntó Levi, ayudándolo a levantarse. Su mirada no era acusadora, era analítica. Había visto la misma visión colectiva de Bertolt. Sabía que las reglas del juego habían cambiado. No lo sé, jadeó Naruto. Pero siento que, algo que estaba dormido, o atrapado, acaba de despertar. Y está asustada. La desesperación de la bestia y el acorazado a pocos kilómetros, Reiner Braun había visto la muerte de su mejor amigo y la visión de su humanidad. Su mente, ya fracturada, se hizo añicos por completo. El soldado que amaba a sus compañeros y el guerrero que debía destruirlos entraron en una guerra civil en su psique. El dolor fue tan insoportable que su cuerpo reaccionó instintivamente, buscando la única forma de escape que conocía, la transformación. Sin una orden clara, sin un objetivo táctico, mordió su mano con un grito ahogado. El destello dorado iluminó el bosque. Donde antes estaba Reiner, ahora se alzaba el titán acorazado, de 15 metros de altura. Pero algo estaba mal. Su armadura no era uniforme. Parpadeaba, como si no pudiera mantener la forma. De sus ojos, donde debería haber vacío o ferocidad, brotaban lágrimas de vapor. Emitió un rugido que no era de furia, sino de angustia pura, un sonido desgarrador que heló la sangre de cualquiera que lo escuchara. Este no era el arma perfecta de Marley. Era la encarnación física de una crisis nerviosa. Y se lanzó, no hacia la expedición, sino hacia el cráter, hacia el lugar donde Bertolt había dejado de existir.
Está fuera de control. Gritó Mike, oliendo el aire cargado de locura y dolor. El acorazado tropezaba, se golpeaba contra los árboles, su armadura se formaba y se deshacía en parches. Era un espectáculo tan trágico como aterrador. Naruto lo vio acercarse. En su modo sabio, vio el caos energético dentro de Reiner. Los dos hilos, el del soldado y el del guerrero, se enredaban y se estrangulaban entre sí. No, no es un enemigo. Es un niño perdido en su propio infierno. ¿Tu plan? Preguntó Levi, espadas en mano, listo para atacar los puntos débiles de la armadura titilante. No matarlo, dijo Naruto, con una determinación nueva en la voz. Salvarlo. A él de él mismo. Antes de que alguien pudiera protestar, Naruto activó de nuevo el manto de chakra de Kurama, aunque más débil. No para atacar. Para correr. Se lanzó como un cometa naranja, no hacia los talones del titán, sino directamente hacia su rostro, hacia esos ojos llorosos y desquiciados. El acorazado intentó aplastarlo con una mano, pero su movimiento era errático y lento. Naruto esquivó, aterrizó en su brazo y corrió por él hacia el hombro, luego hacia el costado del cuello. La armadura allí era irregular, débil. Reiner. Gritó Naruto, no con furia, sino con una fuerza que atravesó el estupor del titán. Escúchame. No tienes que hacer esto. Puedes elegir. Por un instante, el titán acorazado se detuvo. Los ojos de vapor parecieron enfocarse en la pequeña figura brillante en su cuello. Y entonces, Naruto no usó un Rasengan. Puso sus manos, cargadas de chakra pero no de forma destructiva, contra la nuca titilante del titán. No para purgar, sino para conectar. Para amplificar su propia voluntad, su creencia inquebrantable en la redención. Soy Naruto Uzumaki. Un fracasado, un marginado, un recipiente de un monstruo. También cargué con un odio que no era mío. Pero me negué a que me definiera. Tú puedes elegir quién eres, Reiner Braun. El soldado o el guerrero. O algo nuevo. Pero elige por ti mismo. Su chakra, en lugar de corromper, actuó como un espejo resonante, proyectando directamente en la psique fracturada de Reiner el propio viaje de Naruto. El dolor del ostracismo, la lucha por el reconocimiento, la amistad con Kurama, la elección de proteger aun cuando el mundo te odia. Dentro de la mente de Reiner, las dos personalidades en guerra escucharon el grito. Y por un momento, hubo un tercer camino, titilante y frágil, delineado por esa luz ajena. El camino de la propia elección. El titán acorazado emitió un último gemido, y luego, en un destello de luz y vapor, se derrumbó. No en la muerte, sino en una retirada forzada. Cuando el vapor se disipó, Reiner yacía en el suelo, inconsciente pero humano, y vivo. No había señales de la mordedura de transformación en su mano. Por primera vez en años, su rostro, aunque sucio y marcado por las lágrimas, estaba en paz. La decisión de Zeke y el susurro del mar desde su posición segura, Zeke Jaeger observó todo a través de los ojos de un titán bestia menor que controlaba a distancia. Había visto la disolución del colosal, la visión compartida, la rebelión de Ymir en los Pats y ahora, la cura del acorazado. Su teoría se confirmaba de la peor manera. Ese forastero, no es un arma, murmuró Zeke, su plan de eutanasia pareciendo cada vez más pequeño y sucio ante semejante poder. Es una alternativa. Ofrece una salida que no sea la muerte. Pero esa salida, es el caos. La liberación de Ymir significa el fin de todo control. Significa que el poder del fundador, la herramienta para mi plan, se está volviendo impredecible. Tomó una decisión. Ya no podía permitirse jugar a la guerra de guerrillas. Necesitaba el poder definitivo. Necesitaba ponerse en contacto con el titán fundador verdadero, con Eren. Y necesitaba hacerlo antes de que la luz de ese forastero curara la maldición de una manera que arruinara todos los planes, incluido el suyo. Usando su propio vínculo sanguíneo y la inestabilidad actual de los Pats, Zeke concentró su voluntad y envió un mensaje, un susurro dirigido específicamente a la sangre de su hermano menor. No una orden. Una invitación. Una imagen del mar, de la arena, de la libertad que él prometía, y una advertencia sombría sobre el ángel exterminador que, con su compasión, podría desatar un infierno peor que cualquier maldición. En el cráter, Eren, aún aturdido por las visiones, recibió el susurro. Los ojos verdes se abrieron de par en par. Miró a Naruto, que ayudaba a los soldados a asegurar a Reiner inconsciente. Vio a Mikasa y a Armin, mirándolo con preocupación. Y luego, miró hacia el este, hacia donde imaginaba el mar. Dime, Zeke, musitó Eren, su voz apenas un susurro. ¿Qué es peor? ¿Una prisión ordenada, o un mundo libre y aterrador? Epílogo.
La arena que decide en la dimensión de los pads, y Mirfrish tenía ante sí dos caminos, representados por dos figuras de arena. A su izquierda, la figura de Eren Jaeger, ofreciéndole una lanza, la sonriente, prometiéndole una libertad basada en la venganza y la destrucción de las cadenas, incluso si eso significaba destruir el mundo. Un camino familiar, de dolor convertido en furia. A su derecha, la figura tosca de Naruto Uzumaki, con la mano extendida, ofreciendo nada más que su propia creencia. Que ella podía elegir por sí misma, sin que nadie le dijera qué hacer. Un camino desconocido, aterrador en su ausencia de instrucciones. Ymir, la esclava fundadora, miró una, luego la otra. Por primera vez en 2000 años, el silencio no era de sumisión. Era de deliberación. El destino de dos mundos ya no pendía de una maldición. Pendía del frágil, naciente libre albedrío de una niña que había olvidado cómo ser algo más que una herramienta. Y la luz del exorcista, sin saberlo, había encendido la chispa. Ahora, dependía de todos si esa chispa iniciaría un incendio purificador, o una conflagración que lo consumiría todo.